Hola a todos amigos de Spanish Boost, ¿cómo están? ¿Todo bien? Aquí, como siempre, Martín para servirles. Bueno, el episodio de hoy se me ocurrió porque tuve una lección hace unas horas con uno de mis estudiantes y no recuerdo de qué tema estábamos hablando y yo dije la palabra random y él me preguntó, Martín, ¿cómo puedo decir la palabra random en español? Y yo le dije, bueno, hay formas. Está la palabra aleatorio o la palabra al azar en algunos contextos, pero en realidad, en la sociedad actual, en las conversaciones con mis amigos, en las conversaciones en la calle, es mucho más común usar la palabra random. De verdad, no tenemos en español una palabra que refleje exactamente lo que refleja la palabra random. No sé si me entienden lo que quiero decir. Y sí, me di cuenta de que en realidad usamos un montón de palabras en inglés. No solo yo, que soy relativamente joven, pero también mis papás, mis abuelos incluso. Estuve analizando mucho las conversaciones con mi familia en WhatsApp o en mensajes y mi mamá usa un montón de palabras en inglés. Entonces, hablé con otro estudiante hace unos minutos y él me dijo que no le gustaba mucho usar palabras en inglés porque pensaba que la gente iba a dudar de su nivel en español. Él pensaba, si uso palabras en inglés, las personas van a pensar que soy un no sabo. Y yo dije, qué interesante tema, la verdad. Qué interesante. Y siendo sincero, les voy a decir lo mismo que le dije a él. No pasa nada. Literalmente no pasa nada. De hecho, nosotros necesitamos usar palabras en inglés. Hay cosas que no existen en español. Hay palabras que no tenemos, hay palabras que no podemos usar, que no podemos traducir, hay contextos que no podemos explicar con las palabras en español. Y hoy en día todo, incluyendo el idioma, es tan globalizado, es tan mezclado que inevitablemente vamos a tener palabras en inglés que usamos incluso con situaciones y conversaciones nativas de español, incluso con mi familia. Entonces, este podcast, este episodio va a ser dedicado a las palabras que usamos los nativos que provienen de inglés y que no necesitan traducción. De verdad, cuando quieras decir random, no pasa nada. Quizás es mejor que intentes pronunciar random en lugar de random, porque las personas nativas vamos a entender mejor, pero no es necesario usar la palabra aleatorio. Nadie lo usa. Entonces, vamos con la lista de palabras que tengo para ustedes. Y vamos a empezar con las básicas, que son principalmente las que están relacionadas con la tecnología, ¿no? Software, hardware, email, ¿ok? Sí, existe correo electrónico y cuando usamos Google Mail aparece correo electrónico o correo, pero la verdad, usar email está al mismo nivel. El otro día fui al banco a pagar mis impuestos y
la persona del banco me preguntó nombre, apellido, email. Entonces, literalmente me lo preguntaron en el banco. O sea, esta palabra se usa mucho. La palabra spam también. No decimos correo no deseado, que es la traducción. Decimos spam, porque es más corto, la verdad. Es más corto y somos unos vagos. Entonces decimos spam. ¿Qué otras palabras de tecnología? Bueno, online, offline también. Por ejemplo, si estás conectado en, no sé, en Discord, en WhatsApp, en Skype, en un juego, siempre decimos, oh, Martín está online o Martín está offline. Siempre. Decir en línea es un poco, no sé, es algo que diría mi abuelo hace 5 años. Estás en línea. Es mejor decir online. Todos lo van a entender, de verdad. Y mejor para ti si hablas inglés para tener que aprender menos palabras. También. Solo digo. Algo interesante, algo muy interesante de las palabras en inglés en la cultura española es que muchas veces transformamos los verbos de inglés a español. Por ejemplo, en las redes sociales, los post, si decimos post, porque decir publicación es un poco largo, entonces decimos los posts. Cuando pones un post, en lugar de decir eso, decimos postear. ¿Eh? Por ejemplo, oh, la chica que me gusta posteó una nueva foto. Literalmente hasta conjugamos los verbos. Y esa es otra. Transformamos los verbos. Entonces, tenemos que conjugarlos, muchachos. Yo posteo, tú posteas, él postea, posteamos, postean. ¿Ok? Cuidado. Lo mismo con los me gusta o los likes. Hoy en día es mucho más común decir like que decir me gusta. Mucho más común. Por ejemplo, oh, el nuevo video de Spanish Boost tiene 20 likes. ¿No? Y si se lo preguntan, sí. Tenemos el verbo liquear. Literal, liquear. Hoy liqueé esta foto sin querer. Por ejemplo, conocen a ver si pueden adivinar. El verbo stalkear. Stalkear. Uy, voy a stalkear a Spanish Boost. Voy a stalkear el perfil de Spanish Boost. A ver qué posteó. Eso son cosas que hacemos mucho, de verdad. No son conscientes. Postear, liquear, stalkear, set. Por ejemplo, vamos a setear una reunión para mañana. Vamos a setear las cosas, ¿no? To set, por ejemplo. Cuando estás en TikTok buscando cosas o viendo videos, viendo reels, esta acción decimos scrollear, ¿no? Basta de scrollear, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Otra palabra que se me ocurre, la palabra ranking, la palabra tour, la palabra casting, sandwich, feedback, ¿no? Quiero un feedback, ¿no? Me gustaría que ustedes me den feedback sobre mis videos, ¿no? Necesito feedback. ¿Qué más? Follower, por ejemplo.
La cuenta de Instagram de Kylie Jenner tiene muchos followers. Hacer clic es otra palabra, ¿no? Por ejemplo, con tu mouse, hacer un clic. Y tenemos más. Quizás debería hacer más videos sobre este tema. Por ejemplo, en Argentina, em, en algunos países dicen refrigerador o nevera, ¿no? Donde guardas las comidas, los alimentos, la leche, la carne. En Argentina decimos heladera y el congelador decimos freezer. Mi mamá dice freezer, ¿entienden? Mi mamá dice, Martín, saca el pollo del freezer. Aunque no como pollo, pero... Un break. Eso es, tomar un break. O break. No, no hay otra palabra. Descanso. Pero es muy larga. Ustedes tienen que entender. La mejor forma para entender por qué usamos palabras en inglés es porque en español son más largas y en inglés son más cortas. Entonces, tomar un descanso o tomar un break. Más fácil. La razón es que somos muy vagos. Por ejemplo, si ustedes no me quieren escuchar, pueden mutearme. Pueden ponerme en mute. Solo quería hacer un video mostrándoles diferentes frases y palabras que pueden usar de inglés cuando hablen en español y que es perfecto. Todas estas palabras que viste hoy, todas las puedes usar sin problema con cualquier persona y lo van a entender. No es necesario que aprendan todas las traducciones. No es nada necesario. Cuando hablen con cualquier persona, usen estas palabras. Y link es otra palabra que usamos, link. Así que, bueno, fue un episodio bastante curioso, ¿no? Un episodio bastante curioso, bastante inusual, bastante inesperado, pero quería compartirles un poco palabras y frases que usamos en español que vienen del inglés, así que no tienen que aprenderse todas estas palabras, porque ya las conocen. Así que espero que les haya servido, que lo hayan disfrutado. Soy Martín y les deseo un excelente día. Chao, chao.